A las 6:48 de la mañana, la Sierra de Guerrero estalló en un rugido que desgarró la neblina, como si el cielo hubiera decidido abrirse en dos. 5 helicópteros artillados descendiendo en formación cerrada, brillando entre la bruma como bestias metálicas recién liberadas. Abajo, una carretera serpenteante temblaba bajo las llantas de un convoy criminal que avanzaba sin saber que el infierno venía cayendo desde el aire. El aviso llegó como un susurro urgente. Convoy pesado, rumbo al cañón. Un mensaje sencillo, pero suficiente para activar a los murciélagos. La unidad élite que nunca se retrasa, nunca titubea y nunca perdona. Desde lo alto, los pilotos divisaron 8 camionetas blindadas, armas largas asomando desde ventanas polarizadas, hombres tensos revisando sus radios como si presintieran que algo monstruoso venía detrás de ellos. Pero no venía detrás, venía arriba. El comandante, con la mirada clavada en los monitores térmicos, soltó la orden que congeló la madrugada. Ciérrenles el paso, nadie escapa. Los helicópteros se lanzaron en picada, cortando el aire con un chillido feroz mientras las aspas levantaban torbellinos de polvo y hojas que golpeaban la carretera como lluvia de dagas. Los murciélagos no descendían, caían como un castigo inevitable. Los motores retumbaban entre barrancas, las sombras giraban sobre las camionetas y la luz del amanecer se deformaba en destellos rojos y dorados mientras las aeronaves se acercaban a la presa. En los vehículos criminales, los sicarios comenzaron a mirar al cielo con terror, murmurando órdenes rotas que nadie alcanzaba a escuchar. El convoy aceleró, pero era inútil. Cada segundo, los helicópteros cerraban la brecha como depredadores rodeando a una presa agotada. El polvo se elevó, los árboles se agitaron y el sonido de los rotores se convirtió en un tambor de guerra que anunciaba lo inevitable. El amanecer, que antes parecía tranquilo, ahora ardía. Era el comienzo del operativo más brutal que Guerrero había presenciado en meses. Y los murciélagos apenas estaban preparando el primer golpe. A las 7:02 de la mañana, apenas 14 minutos después del primer aviso, los murciélagos ya volaban sobre el convoy como sombras afiladas. Y desde las cabinas, los artilleros confirmaron lo que el guardia forestal había advertido. No era un simple traslado, era una operación criminal de alto valor. 8 camionetas blindadas avanzando en formación táctica con la disciplina de una célula entrenada para matar. El comandante ordenó desplegar el dron de seguimiento y en segundos las pantallas mostraron lo que nadie quería ver. Compartimentos modificados, cajas sospechosas, rifles asomando por las escotillas y hombres revisando mapas en tabletas mientras aceleraban como si huyeran de algo que apenas comenzaban a comprender. Los helicópteros se dividieron con precisión quirúrgica. 2 aeronaves bloquearon la ruta frontal, descendiendo agresivamente hasta cubrir la carretera con sombras gigantescas. Otras 2 se posicionaron en los flancos, impidiendo cualquier intento de fuga hacia caminos secundarios. Y el 5.º helicóptero se elevó más de 100 metros para dirigir la operación desde arriba, marcando rutas, movimientos, distancias y posibles emboscadas que el convoy pudiera intentar. Fue entonces cuando los altavoces rugieron sobre las montañas. «Detengan los vehículos, apaguen motores, manos visibles y al suelo». El eco retumbó entre peñascos, pero la respuesta fue inmediata y brutal. Las camionetas desaceleraron solo un segundo y luego estallaron en ráfagas. Los sicarios abrieron fuego con fusiles de asalto, levantando chispas en el blindaje de los helicópteros, mientras el aire se llenaba de detonaciones, casquillos y gritos ahogados. Los pilotos ejecutaron maniobras evasivas tan precisas que parecían coreografías de guerra, inclinando las aeronaves, elevándose en espiral, descendiendo en ángulos imposibles, mientras los artilleros respondían con fuego controlado que reventaba llantas, motores y troncos, detrás de los cuales los sicarios intentaban cubrirse. El estruendo de los disparos se mezcló con el sonido ensordecedor de los rotores golpeando la neblina, creando un escenario de caos absoluto en el que cada segundo podía decidir quién vivía y quién no. Desde el helicóptero líder, el comandante soltó otra orden que encendió el combate. «Identifiquen al vehículo guía, destrúyanle las llantas o no frenamos nada».
Y en ese instante, cuando la carretera se convirtió en un corredor de pólvora y humo, quedaba claro que la persecución apenas había comenzado. El vehículo guía del convoy trató de escapar acelerando hacia una curva cerrada, levantando una nube de polvo tan espesa que por un segundo pareció tragarse toda la carretera. Pero los murciélagos no perdieron el rastro. El dron marcó la posición exacta del motor y el artillero del helicóptero derecho soltó 3 ráfagas controladas que atravesaron la defensa improvisada, reventando las llantas delanteras y haciendo que la camioneta derrapara violentamente hasta estrellarse contra un muro natural de roca. Los sicarios intentaron descender, disparando a ciegas hacia el cielo, pero desde arriba los helicópteros ajustaron su formación, cerrando un círculo mortal que dejó a los criminales sin rutas, sin cobertura y sin tiempo. La segunda camioneta trató de maniobrar hacia un camino de terracería, pero una lluvia de fuego preciso le destrozó el eje trasero, obligándola a volcar entre matorrales que ardieron con las chispas del impacto. Los hombres dentro salieron tambaleando, algunos cojeando, otros gritando órdenes incoherentes, mientras intentaban apuntar hacia sombras que se movían demasiado rápido como para ser humanas. Los murciélagos descendieron aún más, tan cerca que el viento de los rotores arrancó ramas de los árboles y levantó escombros que golpeaban las camionetas como metralla natural. Desde la cabina del helicóptero líder, el comandante vio cómo la tercera y cuarta camioneta del convoy intentaban dividirse, buscando confundir al equipo, pero era inútil. Cada aeronave ya había fijado su objetivo. «Marquen calor, ninguno se nos va», ordenó, y las pantallas térmicas iluminaron el mapa con siluetas rojas moviéndose desesperadas entre rocas, troncos y metal torcido. Los sicarios comenzaron a retroceder hacia la maleza, intentando ganar altura en la ladera, pero los murciélagos los tenían visualizados desde 3 ángulos distintos. El artillero del flanco izquierdo cortó el avance con un par de disparos calculados que hicieron tronar un tronco sobre sus cabezas, obligándolos a tirarse al suelo. El combate dejó de ser persecución. Ahora era contención, precisión quirúrgica, una demostración brutal de superioridad aérea. La carretera se llenó de humo blanco, casquillos brillantes y olor a pólvora húmeda mezclada con tierra caliente. Y en ese caos perfecto, mientras los helicópteros giraban en patrones que parecían coreografías de guerra, quedó claro que la caída del Barbas había empezado ahí, en ese tramo olvidado de la sierra donde el cielo decidió cerrar cuentas pendientes. El noveno vehículo, una camioneta negra con blindaje reforzado y ventanillas cubiertas con placas de acero, salió disparado hacia la brecha como un animal herido, que sabe que lleva en el interior algo demasiado valioso para caer en manos equivocadas. Su motor rugió tan fuerte que por un segundo opacó incluso el sonido de los helicópteros, y el comandante de los murciélagos entendió de inmediato lo que eso significaba. Ese era el cargamento principal, el vehículo que la organización del Barbas habría protegido, aun si todos los demás caían. «Ese no llega a la carretera», gritó. «Bloqueen la brecha ya». El helicóptero del flanco izquierdo descendió agresivamente, casi tocando las copas de los árboles, persiguiendo el vehículo que se abría camino entre piedras, troncos y lodo, como si la montaña fuera su aliada. El dron marcó su ubicación exacta, pero la camioneta parecía conocer cada curva oculta, cada desnivel, cada sombra que podía usar para ocultarse, avanzando con una desesperación que solo se ve cuando alguien transporta millones en polvo, cristal y muerte. Los murciélagos ajustaron formación y el helicóptero líder se colocó justo encima de la brecha, disparando ráfagas controladas hacia el camino frente al vehículo para forzarlo a frenar. Pero el conductor no se detuvo. Aceleró más, chocando contra un tronco caído que saltó por los aires mientras la camioneta seguía avanzando entre humo y tierra. Desde la cabina, el comandante gruñó: «No es un conductor cualquiera, es un operador clave». Y lo confirmaron segundos después cuando la visión térmica reveló algo inquietante. En la parte trasera del vehículo había múltiples cajas metálicas marcadas con cinta industrial, de las que emanaba un calor extraño, constante. No eran drogas, no eran armas, eran dispositivos electrónicos, posiblemente servidores portátiles o contenedores de datos.
Ese vehículo trae inteligencia. No lo pierdan, advirtió el analista. La camioneta avanzó hacia un barranco estrecho, buscando perderse en la sombra donde los helicópteros no podrían maniobrar. Pero el piloto del flanco derecho arriesgó una maniobra casi suicida. Bajó de golpe, inclinó la aeronave hacia un costado y lanzó una ráfaga precisa que reventó el eje trasero del vehículo. La camioneta saltó, derrapó, chocó contra una roca y quedó atravesada en el camino como un animal muerto. Aún así, el conductor salió tambaleando, levantando un arma pesada, disparando hacia el cielo con rabia pura. No disparaba para derribar, disparaba para ganar tiempo. «Aseguren al operador, aseguren las cajas», ordenó el comandante mientras los murciélagos descendían por rapel en un movimiento sincronizado, sabiendo que ese vehículo no solo contenía droga, sino algo capaz de cambiar por completo la operación. Los murciélagos cayeron sobre la brecha como un enjambre entrenado, rodeando la camioneta destrozada, mientras el conductor herido seguía disparando con furia irracional, tratando de defender algo que valía más que su propia vida. Pero su resistencia duró apenas segundos antes de que un artillero lo desarmara de un tiro limpio a la mano, obligándolo a caer de rodillas sobre el lodo. El comandante avanzó entre ramas rotas y polvo suspendido, abrió la puerta trasera del vehículo y sintió un golpe en el estómago. Dentro había 6 cajas metálicas sujetas con correas industriales, marcadas con códigos alfanuméricos y sellos térmicos, como si ocultaran algo que no debía exponerse al aire. Uno de los peritos tácticos forzó la primera caja, y lo que vio confirmó los peores temores. Discos duros blindados, tarjetas de memoria encriptadas, documentos laminados con nombres, direcciones, cuentas bancarias y rutas marcadas en tinta roja. No era droga, no era dinero. Era la columna vertebral de la organización del Barbas, un archivo vivo de operaciones, pagos, rutas de exportación y sobornos que explicaban cómo el convoy se movía impune por la sierra desde hacía meses. El comandante apretó la mandíbula mientras revisaba papeles manchados de polvo. Había nombres de operadores que creían estar fuera del radar, coordenadas de laboratorios escondidos entre cañadas y fotografías impresas de funcionarios locales recibiendo fajos de billetes. «Esto es un mapa completo de su red», murmuró el analista mientras otro de los murciélagos levantaba un sobre sellado con cinta negra, tan ligero como peligroso. En ese instante, un disparo solitario retumbó desde una ladera cercana, rebotando en una roca y forzando a todos a cubrirse. La emboscada tardía revelaba que el convoy no estaba solo, que alguien más vigilaba desde el bosque, esperando el momento exacto para recuperar lo que nunca debió caer. «Tenemos francotirador», gritó uno de los pilotos. «Posición alta, dirección sur». El comandante levantó la vista hacia la niebla que cubría la ladera y entendió que el operativo acababa de cambiar de nivel. La información no era lo único en riesgo. Ahora, alguien allá arriba estaba dispuesto a matar para recuperarla. El disparo del francotirador rompió la mañana como un relámpago seco, obligando a los murciélagos a pegarse al suelo, mientras una segunda bala atravesaba el retrovisor de una de las camionetas aseguradas, reventándolo en un estallido de vidrio y polvo. La ladera sur estaba viva, respirando enemistad, y el Barbas acababa de mostrar que aún tenía ojos metidos en el monte. El comandante ordenó: «Fuego escalonado, localicen origen», y los helicópteros se elevaron de inmediato, trepando por encima de los árboles como bestias mecánicas que olfatean sangre. Desde el aire, el artillero detectó sombras moviéndose entre rocas. 3 tiradores, dispersos, cubiertos con mantos térmicos, avanzando en zigzag para recuperar las cajas perdidas. Los sicarios abrían fuego desde posiciones altas, aprovechando el desnivel, disparando ráfagas que cortaban hojas y levantaban nubes de tierra que convertían la cañada en un torbellino marrón y denso. Los murciélagos respondieron con precisión quirúrgica. Ráfagas breves, potentes, dirigidas exactamente donde la vegetación se agitaba fuera de ritmo. Uno de los tiradores cayó rodando cuesta abajo, su rifle golpeando piedras en una secuencia seca que sonó como martillazos. El segundo intentó retroceder, pero el helicóptero principal se colocó justo encima de él,
obligándolo a exponerse mientras el rotor levantaba polvo y ramas como una pequeña tormenta artificial. El tercero, el más peligroso, el más alto en la línea, alcanzó a lanzar un silbido, la señal que usan para pedir refuerzos en zonas serranas, pero ya era tarde. Un artillero de los murciélagos lo fijó con visor térmico y lo neutralizó antes de que pudiera moverse un metro más. Cuando el eco del último disparo se apagó entre las paredes de la montaña, el silencio cayó como una manta pesada. No era paz, era advertencia. El comandante observó la ladera, todavía humeante, y murmuró por radio con una mezcla de rabia y certeza. El Barbas ya sabe que perdimos el factor sorpresa y va a mandar a todos. Y en ese instante la sierra entera pareció tensarse, como si algo mucho más grande se estuviera acercando entre los árboles. La montaña acababa de recuperar el silencio cuando un rugido sordo comenzó a vibrar desde el fondo del cañón. Un sonido grave, metálico, como si algo enorme estuviera arrastrándose entre la maleza. Los murciélagos se miraron entre sí porque todos sabían lo que significaba. El Barbas no enviaba exploradores, enviaba jaurías. En segundos, 3 camionetas todoterreno emergieron desde un camino oculto, avanzando a toda velocidad con hombres colgados de las puertas y ametralladoras calibre 50 montadas en las cajas, disparando ráfagas que reventaban rocas, troncos y todo lo que estuviera a su alcance. Las balas trazadoras cruzaban el aire como serpientes encendidas, mientras el comandante gritaba por radio: «Flanco este, formación Delta, no los dejen avanzar». Pero el estruendo era tan brutal que las palabras se mezclaban con explosiones de tierra levantada por las 50. Los murciélagos se replegaron en abanico, golpeando el suelo con las botas, mientras los helicópteros descendían en maniobra de presión, generando un torbellino de polvo que cegó momentáneamente al primer grupo de sicarios. Aún así, los hombres del Barbas no frenaron. Uno de ellos lanzó un lanzacohetes portátil desde detrás de una roca, obligando al helicóptero principal a inclinarse en un giro imposible que rasgó el aire como un alarido metálico. La explosión retumbó en el valle, dejando olor a pólvora quemada y tierra caliente. La respuesta fue inmediata. El artillero activó fuego de supresión, descargando una lluvia de plomo que golpeó el blindaje de las camionetas enemigas hasta hacerlas tambalear. Aún dañados, los sicarios seguían empujando, intentando recuperar, aunque fuera un paquete, una caja, un fragmento del cargamento perdido, como perros rabiosos defendiendo las últimas migas de un imperio que se les escurría entre los dedos. El comandante de los murciélagos vio el movimiento, apretó los dientes y dijo con la voz que solo se usa cuando no queda otra salida: «Aquí se define todo, no retrocedan un centímetro». Y así, en esa curva estrecha donde la sierra se dobla sobre sí misma, comenzó el choque final entre la élite aérea del Estado y la última oleada desesperada del Barbas. El intercambio de fuego alcanzó un punto en el que la sierra dejó de parecer un paisaje y se convirtió en un campo de guerra absoluto. Polvo suspendido como niebla tóxica, casquillos rodando cuesta abajo, gritos ahogados entre las detonaciones y el retumbar de los helicópteros cortando el aire como bestias metálicas hambrientas. Los sicarios del Barbas, acorralados y sin rutas de escape, comenzaron a cometer errores fatales. Uno tropezó mientras cambiaba el cargador, otro disparó al azar como si pudiera derribar al cielo mismo, y un tercero intentó huir colina arriba, solo para quedar expuesto en una pendiente iluminada por las ráfagas del helicóptero superior. Desde el puesto avanzado, el comandante gritó: «No se distraigan, van por el cargamento». Justo cuando los murciélagos detectaron que 2 sicarios arrastraban cajas selladas hacia un hueco en la roca, una especie de escondite improvisado. En respuesta, un helicóptero descendió tan bajo que las hélices levantaron una tormenta de piedras y ramas, obligando a los hombres del Barbas a soltar las cajas y cubrirse la cara. Fue entonces cuando uno de los vehículos criminales, un monstruo de acero negro con blindaje artesanal, trató de embestir la línea defensiva, acelerando con un rugido feroz, como si pretendiera abrir un túnel a la fuerza entre los murciélagos. El artillero no esperó la orden, disparó una ráfaga directa al motor, y el impacto levantó una llamarada que envolvió la camioneta,
en humo espeso, mientras los ocupantes salían tambaleándose, desorientados y manchados de aceite ardiendo. La montaña entera parecía sostener la respiración cuando el último grupo de sicarios lanzó una ofensiva desesperada, descargando sus armas hasta vaciar los cargadores, como si quisieran morir antes que caer vivos. Pero los murciélagos no retrocedieron ni un milímetro. Avanzaron en formación de pinza, silenciosos, letales, hasta que el último disparo enemigo se apagó como un fósforo mojado. Y justo ahí, en esa calma repentina, que duele más que los balazos, se reveló la verdad. El convoy del Barbas había caído, pero los documentos, las rutas y los códigos encontrados en las cajas decían algo más oscuro. Esto no era solo un envío, era un movimiento estratégico. Algo grande se estaba preparando en la sierra, y el Barbas, aunque herido, todavía respiraba. Cuando los últimos ecos del enfrentamiento se desvanecieron entre los cañones de Guerrero, los murciélagos avanzaron entre los restos humeantes del convoy como sombras victoriosas, pero alertas, porque en la guerra real el silencio nunca es inocente. Es el preludio de lo que viene después. Los helicópteros encendieron sus reflectores y la sierra quedó iluminada como un escenario de otro mundo. Camionetas volcadas, armas regadas sobre la tierra, cuerpos abatidos del Barbas y cajas abiertas que revelaban rutas, claves y documentos que nadie esperaba encontrar. Uno de los comandantes abrió un folder empapado de sangre y polvo, y ahí, escrita en tinta roja, una sola palabra le celó la espalda: relevo. El Barbas no operaba solo. Alguien más grande estaba detrás. La sierra estaba a punto de encenderse otra vez. El comandante respiró hondo, se quitó el casco y miró el horizonte lleno de humo. Esto no termina aquí. Hoy ganamos, pero mañana será peor. Entonces, los helicópteros elevaron vuelo y el sonido de los rotores retumbó como un juramento militar. Una advertencia para todo el crimen organizado. Si vuelven a moverse, los murciélagos volverán a caer desde el cielo. Y si quieres seguir cada paso de esta guerra, sin filtros, sin mentiras, sin miedo, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene será más grande, más violento y más revelador. Y tú vas a querer estar aquí cuando el próximo estruendo vuelva a romper la montaña.